Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa, El Día que Decidí Emprender. Hoy tengo una invitada de honor, una personita que estimo demasiado y que no tenía mejor experta para que nos hablara del tema el día de hoy. Ella es Anabel Clavelina. Bienvenida, Anita. Muchas gracias, Dayan. La verdad súper contenta porque de repente estamos aquí en este mismo lugar y oye, ¿cómo es posible que tengamos nuestro programa junto a la otra y nunca nos veamos? Claro. Y bueno, nada más así, en esta entrevista estamos juntas. Hasta hoy. Ajá. Sí, Anabel es también conductora de aquí de Expert TV Woman. Ella tiene su programa los viernes a las 5, ¿verdad? Ajá, Medicina Consciente. Medicina Consciente a las 5. Y bueno, precisamente algo tiene que ver un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es emprendiendo el camino a ser un buen padre o madre. Entonces, les voy a leer un poquito rápidamente de quién es Anabel, para que la conozcan. Anabel es originaria de Manchester, Inglaterra, es médico cirujano egresada de la UNAM, estudió nutrición en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y acupuntura en la Universidad Holística Mexicana, cuenta con una especialidad en fisiopatología nutricional y subespecial en obesidad infantil por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, España, y diplomados en adicciones y trastornos alimentarios por la Escuela Superior de Montefénix. Lleva 15 años en el manejo de la psicoterapia conductual, neuroplasticidad, PNL y medicina ortomolecular. Es conferencista internacional y activista de la salud integral y contra la violencia intrafamiliar, infantil y abuso sexual. ¿Es correcto? Sí. Oye, todo eso. Yo dije, a ver, ¿a qué horas? luego digo, no, mejor no digan nada de mí. Vayámonos directo. Así, pero eso soy. Sí, hasta yo me quedé así. Hasta yo me sorprendí. No, sí, Dayan, muchísimas gracias por tu presentación tan linda. Muchas gracias. Al contrario a ti, Anita. La verdad, para mí es un placer tenerte aquí, porque yo que he visto tus programas y veo también lo que haces en redes sociales, tus conferencias, la verdad es que yo sabía que para este era un tema que yo quería en algún momento tratar aquí en el programa, porque es un tema un poco complicado. Yo no soy mamá, pero para mí los niños son muy importantes y la verdad es que hoy en día, con todo lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no?, actual, los niños están como yéndose mucho por otro camino y mucho es la falta de una integración familiar, ¿no? Entonces, como el programa lo dice y siempre lo he mencionado, el día que decidí emprender, ¿no?, se enfoca no solamente en emprender en negocios o en cuestión empresarial, sino también en emprender nosotros como personas, ¿no?, a ser unos buenas seres humanos, buenas personas y en este caso unos buenos padres. Sí, claro, me encanta lo que estás diciendo, Dayan, porque sabes que tienes mucha razón. El emprender es todos estos proyectos que tú realizas de manera individual. Y no es necesario, fíjate que no es necesario que seas mamá o que seas papá. Claro. ¿Por qué? Porque también cuando nacen nuevos proyectos te vuelves mamá, guía, maestra de ese proyecto. Exacto. Entonces, tengo muchas amigas que no son mamás todavía, pero sin embargo, manejamos esta parte del emprendimiento, de lo que trata tu programa y también de esta parte de proyectos que nacen. Y yo les digo, bueno, tal vez no tienes hijos, pero por supuesto que tienes que tener dentro de ese proyecto, dentro de este proceso de guía, necesitas también guiar, necesitas enseñar, necesitas hacer muchas cosas en estos nuevos proyectos, ¿no? Claro. Y todo nace en el seno familiar, Dayan. Sí. Es cierto, todo nace en el seno familiar. Sí, yo sí tengo la fortuna de ser mamá, mi hijo ya es mayor de edad y tengo oportunidad de estar con muchos chicos de estas edades y con los papás, y el común denominador de todo es el seno familiar. Sí. Totalmente. Ese es el común denominador de donde nace todo, Dayan. Claro. O sea, las adicciones, el vandalismo, el machismo, la violencia, la drogadicción y muchas otras cosas más que desgraciadamente, y qué bueno que estás tocando este tema porque es súper importante, desgraciadamente lo estamos viendo está emergiendo de una manera bastante fuerte. Sí, en la actualidad. Sí, cañón. Y precisamente hablando de esto y para entrar en el tema, me gustaría que nos compartieras desde tu experiencia, ¿qué es lo más difícil a lo que se enfrenta un padre o una madre por primera vez?
Cuando se convierten en papás, ¿qué es a lo más difícil que se enfrentan? Yo creo que el común denominador de todo es el miedo, ¿sabes? En lo personal he tenido experiencias muy fuertes con la parte de la pérdida, pero cuando tú te vuelves papá por primera vez, tienes mucho miedo. Tienes miedo a no hacerlo bien, a equivocarte, a que... y viene por etapas, ¿sabes? Sí. Porque está desde el niño recién nacido, desde algo tan trivial de no saberlo cargar, de no saberlo cambiar, tapar si llora porque está llorando, cuáles son sus necesidades básicas y muy instintivas. Entonces, como papá, dudas de tus capacidades, aunque lo leas en todos los libros, no es lo mismo la teoría que ya estar ahí con tu hijo, ¿no? Entonces, sí va por etapas porque cada vez se complica más, ¿sabes? Cada vez que tu hijo va creciendo o tus hijos van creciendo, se va complicando las etapas y peor aún con toda esta parte de sociedad que tenemos y con todo este mundo, pues ahora ya, si a tu hijo de 6 años lo dejabas en libertad para irse a jugar a bicicleta o irse a patinar, también uno de los grandes miedos que tenemos hoy los padres es la inseguridad. Entonces, ya aunque tu hijo tenga 18, 19 años, tratas de dejarlo en un lugar seguro, tratas de darle todas las herramientas y yo creo que es eso, tu principal temor a no hacerlo bien como papá. Claro. Yo creo que eso es lo más frustrante que te podría pasar. El miedo. Sí, claro, el miedo. ¿A los cuántos años deberíamos como papás empezar a darles esas herramientas de ser un poquito independientes, de que cuiden su seguridad los hijos? ¿A qué edad los niños ya les podemos empezar a enseñar eso? Desde que nacen. Ok. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado mucho. Uno de mis nichos más bonitos, que me encantan y más importantes, y también parte de las conferencias que doy, que van muy enfocadas a los padres de familia, es esta parte de educación y de conciencia. Claro. Porque los niños, desde que están dentro de inútero, tienen ya un nivel de conciencia. Claro. Entonces, todo lo que tu discurso materno va proyectado directamente a este niño que se está gestando. Entonces, imagínate, extrauterinamente también los niños, desde que nacen, ya tienen un cierto grado de percepción. Claro. Porque ellos aprenden los primeros años a través de lo que perciben y de lo que sienten, no de tu discurso, de tus palabras, ¿sí? Sino de lo que vas proyectando. Entonces creo que el mensaje también para los papás que nos están viendo, para tu público y aquellos que son papás, es precisamente que nosotros debemos de comenzar a enseñarles, a darles estas herramientas a los chicos desde que nacen. Porque desde que nacen sienten tu seguridad, ¿sabes? Claro. Huelen tu miedo, sienten tu inseguridad, tu desconfianza o tu confianza, tu fortaleza. Entonces, antes de enseñarle a los niños, Dayan, tenemos que enseñarnos nosotros. Claro. O sea, la terapia es para nosotros, ¿sabes? Sí. Yo siempre les he dicho, no me traigan a su hijo, tráiganme, por favor, ustedes vayan directamente. Claro. Directamente al consultorio, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros como papás somos los que nos debemos de sentir totalmente seguros. Y estamos obligados totalmente, es una obligación moral, tener estas herramientas internas para podérselas proyectar a nuestros hijos. Si no, no vamos a saber cómo darles estas herramientas internas. ¿Desde cuándo? Desde ya, desde que nacen. Si no tuviste la oportunidad de como este conocimiento, entonces nunca es tarde. No importa que tu hijo tenga 20 años, 15, 3 años, es una gran oportunidad el que caigas en conciencia en esto. Claro, sí, el que dicen, es que ya está grande, ya tiene 10, 12, 14 años y el niño ya no te va a hacer caso, eso es mentira, ¿no? O sea, yo creo que todos pueden entender y aprender, pero como dices tú, siempre con el ejemplo, ¿no? Viendo lo que tú haces y lo que tú les proyectas. Tienes que ser muy congruente, tienes que ser sumamente coherente, porque fíjate que mi nicho de pacientes son muy complejos, o sea, es muy fuerte lo que manejo, porque manejo chicos hasta que se quieren suicidar. Entonces, aquí tenemos que hacer toda una red de apoyo y necesitamos concientizar a los papás y ver cuál es la raíz de lo que ha estado pasando y lo que ha estado gestando durante mucho tiempo, para ver por qué tu hijo está de esa manera, por qué se está comportando así. Entonces, la desesperanza que ellos sienten es
mi hijo ya está grande y ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Y al contrario, puedes hacer muchísimo, pero siempre y cuando cambies tus patrones y tus comportamientos inconscientes que tienes. Claro. Entonces, créemelo, Dayan, que aunque tenga 20 años, si tú cambias tu patrón de comportamiento, por supuesto, como somos un sistema familiar, va por sistemas, entonces tu sistema puede cambiar. Eso, claro. De eso sí te lo puedo asegurar. ¿Por qué decimos que hay padres buenos y padres malos? Ay, ¿sabes qué? A mí, es que eso de andar dualizando, o sea, no, por favor, no podemos andar dividiendo, eso se le llama dualizar. Es como esta parte de esto es pecado, esto no es pecado, esto es luz, o sea, la luz es buena, la oscuridad es mala, lo hacemos bien, lo hacemos mal. Entonces, ¿qué opciones hay para esto? Hacemos cosas distintas simplemente y claro. Tenemos y obtenemos resultados distintos. Desde ahí debemos empezar para no etiquetar las situaciones claro. Y no etiquetar a las personas. Totalmente. Entonces, dejamos de darle un juicio, ¿sabes? Claro. Dejamos de ponerle una etiqueta y un nombre a que es que ella él es un buen padre. Ella es muy mala mamá sí. Porque pues trabaja todo el día. Esto es típico, sí. Es típico. Trabaja todo el día, entonces no tiene tiempo de ver al hijo, entonces ya es una mala mamá porque se dedica al trabajo. Entonces, no, sí. Espérame tantito. O sea, esas condiciones distintas le tocaron a esa mamá y no por eso es una mala madre. Claro. ¿No? Entonces, hay como muchos conceptos acerca de por qué puedes hacer bien las cosas bien o por qué no las estás haciendo correctamente. Creo que va muy en base a los resultados que tú tienes. Okay. Debemos de basarnos en eso, en los resultados. Sí, y en que no todos somos iguales, no todas las mamás son iguales, no todas las situaciones son iguales, ¿no? Y como bien dices, también no todas las familias o el sistema familiar es el mismo en cada familia. Y aparte, ¿sabes qué, Dayan? Que es muy importante recalcarle a tu audiencia, que aparte de lo que tú estás diciendo muy correctamente, los hijos tienen patrones súper distintos, personalidades muy distintas. A mí, por ejemplo, me tocó un cambio generacional de papás en donde todavía mis papás eran sumamente conservadores claro. Y tradicionales. Y a mí me toca ser mamá de un millennial. Claro. O sea, totalmente artista y súper abierto y con una mentalidad muy distinta. Claro. Entonces tenemos que irnos adaptando y evolucionando junto con estas épocas claro. Para que no choquemos y no nos estemos confrontando con estas nuevas generaciones, ¿sabes? Exacto. Que luego es lo que trae los conflictos entre las familias, ¿no? Por supuesto. Exacto. Claro, es que de ahí vienen muchos conflictos también. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es algo que debemos nosotros tomar en cuenta. Debemos de adaptarnos a los cambios y a toda esta evolución que hay. Porque, bueno, te digo que a mí me toca mucho hablar con estos chicos, y tanto de mis pacientes como de los amigos de mi hijo y todo. Y obviamente yo comparo de lo que yo hacía antes y cómo lo hacen ellos. Sí, claro. Y yo digo, no, a ver, le digo a Diego, le digo a mi hijo, a ver, ven, explícame una cosa. En mis tiempos, sí, claro. En mis tiempos, nosotras nos manejábamos así. Ajá. O sea, ahora en tus tiempos, ¿cómo es esto? Entonces, me da mucha risa, me divierto mucho, la verdad. Claro, ahora es enséñame tú. Y se vale, ¿no? O sea, claro. Se vale que ahora también los hijos, no porque tú seas la mamá o el papá, seas tú el que tenga que enseñarle todo a tu hijo, no. Se vale que también tus hijos vengan, te enseñen y que tú lo aceptes, ¿no? Que no digas, a ver, no porque yo soy la mamá o el papá, tú no me puedes venir a enseñar. O sea, no, es tener un poco la mentalidad ya abierta a estos cambios que estás mencionando, ¿no? Es que precisamente nuestras generaciones de papás que ahorita tienen entre 60 y 70 años pensaban así, de yo soy la autoridad. Ajá. Y yo digo, o sea, yo pienso que lo que estoy haciendo está bien. Y por ende, como yo soy la autoridad, entonces las cosas se hacen de esta manera. Claro. Si tú a uno de los chicos de hoy en día, de los chavos de hoy en día, llegas con esta dinámica, te mandan, o sea, directito afuera. Sí, claro. Te dejan o sea, te sacan de tu sistema. Claro. Te sacan de tu dinámica. Entonces, por eso te digo que sí hay que adaptarnos. Este cambio ha sido muy fuerte, Dayan. Sí, ¿verdad? Muy fuerte. Yo lo veo con mis amigas de las edades, que tenemos hijos también de las mismas generaciones, y nos costó un poquito de trabajo cuando ellos eran chicos, pero ya siendo adolescentes, pues
pues ya le vas agarrando la onda, ¿no? Claro. ¿Qué es lo peor que un padre podría hacerle a un hijo inconscientemente? O sea, un daño, pero que él no sepa que... Exacto. Es que tú lo estás diciendo perfecto, Dayan, de manera inconsciente. Claro. Porque, ¿sabes? Esto siempre lo repito en todas partes. Nuestro pensamiento, nuestras acciones, lo que tú dices, etcétera, el 95% de tu pensamiento es inconsciente. Está en esa caja de Pandora que no te das cuenta. Y el otro 5% es lo que sí percibes de acuerdo a tu realidad, a lo que piensas que es real. Entonces, una de las peores cosas que tú le puedes hacer a un hijo es cortarle sus alas limitándolo. Ok. ¿Por qué? Porque tus propios miedos y toda esta parte que tú traes dentro, introyectado, que no has trabajado, porque muy poca gente lo trabaja, sí, es exactamente lo que tú le proyectas a tu hijo y de manera inconsciente, como tú lo estás mencionando, vas y limitas a tu hijo. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de que el hijo quiere estudiar fuera, se quiere ir a, no sé, a un estado, digo, no el extranjero precisamente, ¿no? Y la mamá así de, no, y vienen los boicots. Claro. Vienen los boicots de la mamá de, no, porque no esto, porque lo otro. Que entonces, la inseguridad y que tú allá solo. Y... hay una limitante ahí, entonces ya estás limitando a tu hijo por tus miedos. Claro. Eso es lo más grave, ¿eh? Sí. Que sea por tus miedos. Eso, para mí, yo creo que es lo peor que le puedes hacer a un hijo. O también por las creencias, ¿no? Pasa. También. Porque luego te dicen, no, es que eso no es bueno, lo que tú estás haciendo, esto, el otro. Y las creencias de uno, se las transmites al hijo y le dices, no es bueno lo que estás haciendo o no es por ahí el camino. Y entonces lo empiezas a limitar y lo empiezas a boicotear, como dices. Totalmente. ¿Y sabes qué terminan siendo los hijos? Hay algo que yo manejo muchísimo en la consulta, que le llamo la enfermedad de la complacencia. Ok. Entonces, cada vez que tú vas limitando y limitando y limitando a tu hijo deja de ser él. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer es empezar a complacer al resto de la gente, porque como lo limitan de este lado, entonces ya deja de ser él y hay muchas otras cosas atrás como autodesvalorización, porque la mamá y el papá te limitan, ya no hay decisión propia, ya hay errores que va cometiendo, porque obviamente no son sus propios errores, ¿no? Sino tiene que repetir los errores de los papás. Entonces, esto es muy fuerte, la verdad, es muy fuerte de que limiten a un hijo. Pero a ver, ¿y cómo le hacemos? Entonces, sí, ok, no ponerles límites o no limitar, pero ¿cómo le hacemos entonces para que también no todo lo que él quiera hacer sea lo correcto, ¿no? O todo lo que él diga así es, tenga realmente que ser así. O sea, y no empezar a generar esa relación de conflicto padres e hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? O sea, dices, ok, no los limito, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar para que entonces no tome tampoco las malas decisiones o los malos caminos? Eso es muy complejo, ¿sabes? Porque siempre he dicho que hay que llegar a puntos medios. Ok. Y aparte, mira, todo esto es muy individualizado, porque tienes que ver y realmente, ahora sí que echarte un clavado a quién es tu hijo, a la personalidad de tu hijo. Porque, y ser sincero, o ¿no? sea, primero tienes que saber quién eres tú, claro, y tienes que aceptar tus propias condiciones, tus propias limitantes también, y tienes que ser muy consciente de lo que has estado proyectando y de tus propios errores y cómo se han estado duplicando en tu hijo. Okay. Entonces, de ahí es como tú, mira, esta cuestión de los límites es tan importante. Claro. Es muy importante ponerles límites y sabes que también, tu pregunta es un poco compleja, ¿sí? Porque dices, o sea, es que sabes ¿cómo? Que yo he visto a mamás que aman tanto a sus hijos, sí. O sea, yo sé que los aman demasiado, pero espérate tantito, sí, ¿no? Claro. O sea... hay límites. Hay límites. Claro. Y creo que uno de los mejores límites que tú le puedes poner a tu hijo es sentarlos en la realidad. O sea, por ejemplo, hay gente que puede tener absolutamente todas las posibilidades de comprarle a sus hijos todo, lo que sea. Claro. Lo que sea, ¿no? Pero también debes de estar consciente que no todo se le puede dar. También tienes que estar consciente que ellos deben de darle un valor a las cosas. Claro.
deben de saber que las cosas no son, digamos, de a gratis, que sí necesitas hacer algo para conseguirlas. Exacto. Ese es el valor que tú le estás dando. Por ejemplo, hablando de lo material, hay muchísimos ejemplos. Claro. Pero hablando de lo material, primero tú debes de cacharte. Claro. Porque si tú no te cachas, jamás le vas a poder poner un límite a tu hijo. Exacto. Y esa es la bronca que he tenido que he tenido con varias personas que llegan a la consulta y que es el mismo tema. Sí. Entonces, si tú no te cachas y tú dices, no, pues porque sí. Yo estoy bien. Yo estoy bien y, oye, no falta. Sí. Si yo no lo tuve, pues claro. ahora se lo voy a dar. Esa es típica. Exacto. Es una que mis frase hijos típica. tengan lo que yo no tuve, ¿no? O sea, espérate. ¿no? O sea, sí Empieza está por bien. primero darles una buena educación, ¿no? Sí. Y ya después ves por lo material que tú no tuviste. Entonces, sí es como, sí tienes razón, es muy complejo, ¿no? La primera es cacharte. Ok. Tienes que cacharte tú primero. O sea, si es necesario dárselo o no es necesario, si es más chico y si tiene 10 juguetes, ¿es necesario darle más juguetes? Claro. O necesito concientizarlo en que ya está aquí lo que él necesita y ya no, o sea, que utilice lo que necesita, ¿no? Claro. O si son más grandes, ¿cómo puedo yo trabajar con él para darle el valor de lo material y que sepa que también las cosas se ganan y las cosas Claro. se trabajan? Y esta parte, ¿no? Entonces... Y ahí viene la parte que dices, también el mediar, ¿no? El llegar a negociaciones o el llegar a acuerdos con tus mismos hijos, ¿no? Empezarles a enseñar, como dices, que las cosas se deben de ganar y que son acuerdos que se deben de respetar, ¿no? Entre padres e hijos. Eso es algo súper importante que estás mencionando. O sea, si tú llegas a un acuerdo, tú tienes que cumplirlo Claro. como papá y también tu hijo tiene que cumplirlo. Y algo muy importante para los límites. Tienes que explicarle a tu hijo cuáles son las consecuencias. Claro. O sea, si tú estás saliéndote de esos límites y no estás cumpliendo, Claro. ¿cuáles son las consecuencias positivas y las consecuencias negativas? Entonces, esa es una manera como una dinámica muy buena para ir concientizando a tus hijos de que lo que haces sí tiene sí puede tener repercusión, una buena repercusión. o mala. Exacto. Claro. Hagas cosas positivas o negativas, pero las dos siempre van a tener una repercusión. Claro. Entonces, cuando un hijo entiende eso, en verdad, aunque tú no estés presente, tu hijo va a decir, no, ¿sabes qué? O sea, va a empezar a discernir. Exacto. Y va a empezar a decir, ok, me conviene esto porque voy a obtener un resultado que yo quiero, porque si yo lo hago de esta manera, entonces creo que no me va a ir tan bien. Claro. Creo Sí, que no. Y el respetar los papás, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que es que lo castigué un ratito, pero bueno, luego ya se me pasó y ya, Sí, le no, quité el bueno. castigo. O sea, ¿cómo no? O sea, tú cuando castigas o cuando llegas a un acuerdo, eres tú el primero que debes aprender a cumplir eso, ¿no? Porque si no, entonces llegamos al punto en el que los hijos te empiezan a agarrar la medida, ¿no? Sí. Y en el que los hijos ya dicen, ay, bueno, sí, ahorita me porto mal y mi mamá o mi papá me castiga 5 minutos y ya al ratito voy y le pongo mi cara de niño. Bueno, y te digo, mami, ya te prometo que ya lo voy a hacer. Y ya la mamá le dice, bueno, está bien, ya vete a jugar o le levantan el castigo, ¿no? Entonces, yo sí siempre he dicho que eso, como dices tú, es como muy fundamental, ¿no? Porque hasta les va a enseñar a ellos cuando sean grandes, también ellos empezar a poner sus límites y empezar a hacer sus acuerdos con otra gente, ¿no? ¿Y sabes qué? De ahí nacen los manipuladores. También. Esa es otra cuestión. O sea, siempre les recalco que nosotras las mamás que somos las generadoras de casi el 90% de las emociones de los hijos. Sí, claro. Y que somos las dadoras de esta parte en el seno familiar. Sí les digo, miren, o sea, si tu hijo es un rebelde, si tu hijo es un manipulador, controlador, que trata muy mal a la novia, es porque tú desde un principio ya veías datos de alarma. Claro. Y no le pusiste un límite. Sí. Entonces pensaste que era tu rey, pensaste que era tu milord, sí. ¿no? Y ahí están, ¿no? Ahí están los futuros chicos que son súper golpeadores, son súper patanes con sí. las mujeres y de ahí nace, ¿sabes? Sí. Entonces la manipulación nace desde el momento en que tú como papá
no estás poniendo este límite de los tiempos, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Lo vamos a cumplir porque quedamos tú y yo que en un acuerdo. Claro. Tú y yo quedamos en que las cosas iban a ser así y recordarle, ¿no? Claro. Porque hubo esto es consecuencia consecuencia de tu acción. Sí, sí, y sin embargo también muchas veces la familia, los papás le echan la culpa al círculo social externo, ¿no? Te dicen, es que no, mi hijo salió así porque se junta con fulano, con sutano, ¿no? Y entonces él se hizo así por los amigos, ¿no? Entonces le echan la culpa al círculo social externo, ¿no? Porque no son lo suficientemente capaces de aceptar que todo viene desde el núcleo familiar. Es bien fuerte, Dayan, porque esta parte que tú estás diciendo se le llama tomar tu propia responsabilidad. Exacto. Y tú tomas tu responsabilidad no solamente en esto, sino en tu vida propia, en tu vida personal, cuando tú sabes que lo que te está pasando en tu vida es porque tú lo fuiste creando, entonces ahí es cuando ya estás tomando tu propia responsabilidad. Exacto. Igual pasa con los hijos. Tus hijos son creación tuya, totalmente. O sea, se escucha muy trillado, Dayan. Sí. Pero eso tus hijos son los espejos tuyos. Es que no, sí. pero sí. Ojalá, se escucha muy trillado, pero la realidad es que el mejor reflejo o tu mejor carta de presentación o la peor carta de presentación, según sea el caso, son tus hijos. Exacto. No hay de otra. Son tu propia creación. Sí, exactamente. Sí, y dejemos de echarle la culpa a los demás, ¿no? O a los de fuera. Toma tu responsabilidad. Exactamente. Tienes que tomar tu responsabilidad. Y algo muy importante, y que yo creo que igual lo podemos mencionar más al rato, Dayan, esta parte de los datos de alarma, es muy importante que ustedes concienticen y que realmente, para mí, lo más importante es la observación. Y la observación es para todo, aplicado en todo. En ti, primero, en la observación de los fenómenos naturales, que eso es una enseñanza increíble, aplicado a tu vida, y observar a tus hijos. Si tú estás al pendiente, si realmente sabes observar a tus hijos, esto va a hacer que tus datos de alarma los tengas ahí presentes. Y lo importante, pues sí, te puedes dar cuenta, ¿no? Pero hay que accionar. O sea, no puedes ser negligente de darte cuenta y hacerte el tonto. Que está pasando algo con tus hijos y que no hagas nada. Exacto. Que te valga, que lo minimices, que pienses que es una época y que va a pasar. O sea, no se vale. No se vale. Sí tienes que acercarte, sí tienes que ser observador, sí tienes que accionar, sí tienes que modificar, tienes que hacer muchas cosas. Esto es un llamado y una invitación por la gran cantidad, Dayan, una de mis conferencias magistrales es el suicidio escolar, por la gran cantidad de chicos, tal vez que no llegan a suicidarse, pero que tienen gestando mucho tiempo ideas suicidas. Exacto. Es bien fuerte eso. Sí, y ahorita está muy latente, ¿no? Sí, demasiado. Tema. Sí. Y bueno, a lo que íbamos con la siguiente pregunta, o el siguiente tema que queríamos platicar era precisamente algo así. ¿Cuál sería el camino adecuado que tendrían que tomar unos padres para ser buenos o un buen ejemplo para sus hijos? ¿Qué camino tendrían que emprender? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Yo creo que hay muchísimas cosas para poder realmente aterrizar lo que tú me estás diciendo, ¿no? Una, tienen que ser objetivos. Tienen que ser sumamente objetivos. Es que sabes que si tú logras realmente ser congruente contigo, claro, o sea, y vuelvo a lo mismo, y voy a volver a lo mismo todo el tiempo, porque ¿cómo puedes ser buen papá o cómo puedes accionar de manera adecuada si no lo haces contigo? Es como cuando le prohíben a los hijos fumar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le puedes prohibir a tu hijo fumar cuando tú te fumas una cajetilla? Claro. ¿O cómo le puedes prohibir a un hijo que llegue mareado después de una fiesta cuando son adolescentes, cuando te han visto tomar de una manera incontrolable en las fiestas familiares? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Verte a ti mismo. Tienes que verte, tienes que cacharte, tienes que ver exactamente cuáles son tus carencias como persona,
cuáles son tus debilidades, cuáles son tus heridas internas, eso es fundamental. Sí, porque eso luego hasta se lo transmites a los hijos, ¿no? O sea, tus exacto. traumas que traes de chiquito, tus Exacto. heridas que traes de chiquito, si tú no las sanas durante el proceso de tu vida, cuando tengas hijos, se las vas a transmitir. A eso voy, Dayan. Que si tú no te cachas, por ejemplo, en una herida de abandono bien fuerte, entonces, ¿qué vas a crear en un hijo? Claro. Vas a crear un hijo codependiente, vas a querer que tu hijo sea tu hijo marido, por ejemplo, vas a querer que tu hija sea tu, no sé, tu hermana hija, ¿no? Por estas pérdidas no resueltas. Entonces, sí me enfoco mucho a hacer esta introspección, este proceso de concientización contigo mismo, para que empieces a resolverte primero tú, para que de manera inconsciente, con este 95% que tenemos atorados ahí en esta caja de Pandora, que es el inconsciente, no lo estés proyectando una y otra vez con los hijos, de verdad. Ellos son los que más sufren tus propias carencias. Los hijos están bien. Sí. O sea, pero siempre y cuando tú no tengas todo esto. Claro. Entonces, el mejor camino es irte cachando, resolver tus heridas, resolver tus creencias también, renovarte, restaurarte todos los días, concientizar, observar también las reacciones de tus hijos. Claro. Y otra bien importante, ser congruente. Y la congruencia tiene mucho que ver, porque tus hijos se fijan en qué dices, cómo lo dices, claro, y si realmente lo estás haciendo. Exacto. Ellos son tus, ahora sí que se tus escucha jueces. Feo, pero son tus jueces. Exacto. ¿No? Así de, mamá, tú dijiste esto y estás haciendo todo lo contrario, ¿no? Y qué chistoso cuando llega a pasar, ¿no? Que te dicen, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto, mamá? Si tú dijiste que esto no se debía hacer, y tú así te quedas como con cara. Claro, así de, ¿ahora qué le digo? ¿En qué momento se dio cuenta, no? Exacto. Exacto. Y ahí estamos hablando de incongruencia. Exactamente. Totalmente. Entonces creo que ese es un buen camino. Ok, y algo así también es cuando, lo que pasa cuando, por ejemplo, los padres se separan, ¿no? Y entonces dicen, es que hay que llevar al niño a terapia. Yo digo que primero tienen que ir a terapia ellos, ¿no? Por supuesto. Y entonces ya después llevas a tu hijo a terapia para que entonces ya tú misma sepas primero qué es lo que tienes que hacer para la separación, y entonces ya después a tu hijo lo enseñen a ir por ese camino. Pero mucha gente he conocido que cuando se separan, ¿no? Y entonces empiezan no, pues es que tengo que llevar al niño a terapia, ¿no? O cuando hay problemas, ¿no? Familiares también, es que el niño le echan siempre la culpa, te digo afuera, es que en la escuela al niño ya le están enseñando, y tú dices, a ver, y tú y tu pareja, que están perfectos, ¿no? Claro. Y entonces te das cuenta que no, o sea, realmente el niño no está mal por lo que está aprendiendo afuera, sino está mal por lo que ustedes ya como pareja están haciendo mal, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Volvemos a lo mismo, ¿no? A esta parte de la responsabilidad. Y cuando tú te vuelves responsable, obviamente asumes lo que estás haciendo con tus hijos. Entonces, es un proceso, no, mira, ¿sabes qué? Nadie nacemos con este manual abajo. Claro. O como receta de cocina, claro, punto número 1 le vas a hacer así con tus hijos, y si es hija le vas a hacer así, pero si es hijo, y si se comporta de esta manera vas al punto B, ¿no? O sea, y después, y si no te saltas al punto 4, o sea, no, claro, esto no es así, sí. Pero por eso te digo que hay que individualizar mucho, claro. ¿sí? Hablabas de los papás separados. Quiero decirles que no porque estén separados, divorciados, van a tener hijos, porque bueno, la verdad es que, y desgraciadamente, muchas de las familias que tenemos ya actualmente son disfuncionales y no nucleares. Exacto. Esto ya es muy común, ya es un fenómeno muy común. Y muchos no se separan precisamente porque piensan que les van a hacer un daño a los hijos. Exacto. Pero ¿qué crees? Que les hacen más daño estando en esta actitud. Luego me dicen, es que no grito, yo no grito ni me peleo enfrente de ellos. No, pero ellos perciben tu distanciamiento, claro, perciben que mamá no besa a papá, que los dos no se abrazan, y eso es suficiente, ¿sabes? Claro. Entonces creo que una modalidad sana obviamente sería lo ideal y lo más sano, que ellos se lleven bien, que resuelvan sus propias broncas para que no las proyecten en los hijos. Y créanme que aunque estén separados o divorciados, pueden tener hijos
con una gran cantidad de posibilidades de hijos sanos, hijos congruentes y chicos que sean felices y que estén en bienestar. Mientras tú les muestres la realidad, ellos no se van a hacer expectativas falsas de lo que no existe. Claro. Siempre y cuando tú seas realista y digas siempre la verdad. La verdad. Por favor, sé transparente con tu hijo. Sí. Y bueno, ya casi nos vamos a ir. Y bueno, a quienes estén conectados en Facebook o en YouTube y tengan alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahorita, aprovechen porque aquí está Ana. Sí, y después de 5 minutos ya no lo vamos a tener, así que ya lo van a tener que contactar. Chiquis, danos más tiempo, por favor. Chiquis, por favor, más tiempo. Ya la van a tener que contactar en su consultorio, así que... Sí. No, de todos modos, ¿sabes qué, Dayan? Que luego nos escriben las preguntas también, y dudas. ajá. Y a mí me encanta contestarle a todo mundo. Súper. Sí, me encanta. Entonces ya saben, pueden en el post de este programa escribir sus preguntas y ya si no nos da tiempo, Anita nos va a ayudar a resolvérselas. Aprovechen. Y bueno, para antes de cerrar, me gustaría que concluyéramos con tus recomendaciones. ¿Qué nos recomendarías tú a todos los papás, mamás que nos están viendo para que logren crear esa relación de confianza, de respeto, de amor con sus hijos, ¿no? Sí, qué barbaridad. Mira, creo que la number one, sí. la número 1, esa. Necesitamos mucho amor. Ok. Ámate. Mientras tú te ames a ti misma, a ti mismo como papá, como mamá, ellos van a percibir ese gran amor que te tienes. Yo siempre he dicho que cuando tú te amas, vas a poder tener esta capacidad de ser generoso con el resto de la gente. Exacto. Entonces, vas a ser generoso no solamente contigo misma, contigo mismo como papá, sino también con tu pareja, porque es parte del sistema, y con tus hijos. Uh-huh. Esta es una clave fundamental para que tus hijos realmente crezcan en un ambiente armonioso, pleno, de bienestar, y que tú les vayas fomentando este amor a tus hijos hace que ellos vayan tomando esta autoconfianza, esta seguridad en ellos mismos, y de hecho nos los enseñan en adicciones. Una de las cosas fundamentales es que tu hijo se sienta amado. Y tu hijo no se va a poder sentir amado si tú no te amas. Exacto. Entonces, número 1, te tienes que amar. Número 2, este amor que tienes, no te lo quedes para ti nada más. Demuéstraselos. Sé afectiva con tus hijos. Tócalo, abrázalo, dile que lo amas, reconócelo. Es bien importante eso, Dayan. Si a ti no te reconocieron de chavita, bueno, pues entonces no repitas el patrón. Exacto. Reconoce a tus hijos, para que no se desvaloricen sus pequeños logros. Ojo, no reconocerlos precisamente con cosas materiales. Exacto. Sino darles palabras, este afecto, para que ellos se sientan merecedores de que sí pueden, merecedores de amor, merecedores de que pueden lograr cualquier cosa. Y eso va a hacer que ellos eleven su autoestima. Claro. Y que ellos tengan una autoconfianza propia muy, muy empoderada, muy fortalecida. Congruencia, que sean súper congruentes. El ejemplo. Dayan, es muy importante que den este ejemplo como papás, pero solamente lo van a lograr con la congruencia. Claro. Y, ¿sabes qué? No limitarlos. O sea, no limitarlos significa en expresión. Ok. ¿En qué momento? En sus emociones. Uh-huh. Si tú tienes un hijo que llora demasiado, por ejemplo, que tiene poca tolerancia a la frustración, aguas, o sea, esos son datos de alarma, por ejemplo, ¿no? Poca tolerancia a la frustración, que tienen ira contenida, que se deprimen fácilmente, o sea, estar observando mucho sus cambios emocionales. Cuidado, porque hay algo que como papás no están haciendo de manera correcta y no lo están observando. Exacto. No están viendo los datos de alarma y lo están viendo como un niño caprichoso. Exactamente. Y le dicen, Sí, ¿no? Esto es bien importante, Dayan, bien importante. No estés coartando su emoción. O sea, si un niño quiere expresarse, no le digas, por favor, vete a tu cuarto hasta que se te pase el coraje, hasta que se te pase la tristeza. No, porque entonces ahí lo estás limitando. Ok. Entonces, a tu hijo, si quiere expresarse, por favor,
ponle toda la atención. No estés viendo tu iPad, no estés viendo tu celular, no estés, si estás hablando, que ellos vean y que se sientan que son prioridad. Exactamente. Eso es súper importante, que se sientan que están en prioridad. Y yo creo que estos puntos son muy buenos, son muy generales, pero son básicos. Claro. Y totalmente, si tú los llevas a cabo, créeme que, pero primero tú. O sea, primero tú, como mamá, como papá, para luego enseñárselos a ellos. Mira, de verdad, no vas a tener problemas con tus hijos de rebeldía, de baja autoestima, de drogadicción, de alcoholismo y todo esto que se está viendo hoy en día. Exacto. Así, estas creo que son las principales recomendaciones de allá. Muchísimas gracias, Anita. Entonces, ay, no, gracias. Ya sabemos que primero es, entonces, empezar por nosotros para después continuar con nuestros hijos, ¿no? Ese es fundamental. Ese es el number one, dice Anita. El number one, sí, cacharte. Concientizarte. Exacto. Eso es lo más importante, por favor háganlo. De verdad, este es un llamado, porque a mí me encanta, y tú lo sabes, Dayan, me gusta mucho esta parte de ser activista en los núcleos familiares. Exacto. Hablo mucho de temas que nacen en el nicho familiar y este es uno de ellos. Súper. ¡Ay, no! Ya casi nos vamos. Ya nos vamos, nos tenemos que ir. ¡No, Anita, chiquis! te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Gracias, mil gracias, de verdad. Gracias. Esperamos que este tema les haya servido muchísimo a quienes nos hayan sintonizado el día de hoy y les recordamos que los espero el próximo martes en punto de las 7 en su canal El Día que Decidí Emprender. Muchísimas gracias. Nos vemos.